En este vídeo vamos a hablar del teorema de superposición, que permite determinar valores de distintas magnitudes eléctricas de una manera más sencilla, como ocurría con los teoremas de Thevenin y de Norton, de los que se hablaron en vídeos anteriores. Este teorema es un método que permite descomponer un circuito lineal en otro circuito, con el fin de calcular los valores de las magnitudes eléctricas deseadas correspondientes al circuito. Si se parte de un circuito con varias fuentes, ya sea de tensión o de corriente, al aplicar el teorema de superposición, se puede determinar la respuesta sumando las respuestas del circuito a cada una de las fuentes por separado. Es decir, vamos a dividir el circuito de manera que vamos a ver cómo actúa con cada una de las fuentes por separado. Y al calcular las respuestas con cada una de esas fuentes, vamos a sumarlas para obtener una respuesta total, como veremos en el ejemplo que vamos a ver más adelante. Tenemos que decir, como último dato, que este teorema solo se puede utilizar en circuitos lineales, es decir, en circuitos cuyos valores de resistencia e impedancia son constantes, y que estos valores no varían en función de la tensión o de la intensidad de corriente. Vamos a ver un ejemplo en el que vamos a ver de una manera más práctica en qué consiste el teorema de superposición. En este circuito tenemos que determinar el valor de la tensión de salida V sub 0. Vamos a hablar antes de los elementos que nos encontramos en este circuito. Tenemos una fuente de tensión V1 de 50 voltios. Tenemos una resistencia R1 con un valor óhmico de 330 ohmios, una fuente de intensidad o de corriente I1 de 3 amperios y otra resistencia R2 con un valor óhmico de 470 ohmios. Por tanto, tenemos que calcular la tensión de salida, V sub 0, que sería la caída de potencial que recae entre los terminales de la resistencia R2. Indicamos también la polaridad. En primer lugar, para poder determinar lo que nos pide este enunciado, es decir, la tensión de salida, tenemos que anular, en principio, todas las fuentes de alimentación menos una. Aquí hemos dicho que tenemos dos fuentes de alimentación, una de tensión V1 y una de corriente I1. Las fuentes de tensión se cortocircuitan y las fuentes de corriente se dejan como un circuito abierto. Vamos a determinar en primer lugar cómo quedaría la tensión de salida V sub 0 al aplicar el teorema de superposición. Hemos dicho anteriormente que para aplicar este teorema lo que hacemos es comprobar cómo funciona el circuito, es decir, en este caso tendríamos que determinar la tensión de salida para cada una de las fuentes, es decir, tomamos una fuente de alimentación que está funcionando, está conectada y el resto de fuentes la anulamos. Tomamos esa tensión de salida para el trabajo de esa fuente y hacemos lo mismo para cada una de las fuentes. De esta manera vamos a tener varios valores de tensión de salida, una correspondiente a cada fuente, y vamos a sumar todos esos valores para obtener el valor de V sub 0, la tensión de salida total. Por lo tanto, tenemos que V sub 0 sería igual a V sub 0 correspondiente a la fuente de tensión V1 más V sub 0 correspondiente a la fuente de corriente I1. Por lo tanto, como hemos dicho en el paso 1, vamos a anular todas las fuentes de alimentación menos una. Como hay dos fuentes, vamos a anular la de corriente. Y decimos que las fuentes de corriente, al anularla, se deja como circuito abierto. Por lo tanto, hemos dejado la fuente de corriente como un circuito abierto y la fuente de tensión V1 se queda como estaba en un principio. Por lo tanto, vamos a calcular ahora la tensión de salida correspondiente al funcionamiento de V1, es decir, vamos a calcular V sub 0 referente a V1, que es la que tenemos aquí en esta ecuación del cuadrado azul. Recordemos que cuando hablamos de circuito abierto, eso quiere decir que no circula una corriente a través de esos terminales. Por lo tanto, al calcular la V sub 0 referente a V1, tenemos que tener en cuenta este circuito abierto que se ha quedado al anular la fuente de corriente, y eso quiere decir que la intensidad de corriente va a ser igual a 0. Todo esto que estamos haciendo forma parte del paso 2, que sería calcular la respuesta del circuito
en función de la única fuente de alimentación que hemos dejado en el circuito, que como hemos dicho es V1. Por lo tanto, vamos a calcular la tensión de salida referente a V1, es decir, V sub 0 cuando solo está operativa V1, la fuente de alimentación V1. Por lo tanto, según la ley de Ohm, la tensión V sub 0 es la diferencia de potencial que recae entre los terminales de la resistencia R2 y por lo tanto, como dice la ley de Ohm, tensión es igual a resistencia por intensidad de corriente. Por lo tanto, la tensión que recae en la resistencia R2 sería R2 por la intensidad de corriente que circula a través de la resistencia, es decir, R2 por I. Como hemos dicho que hay un circuito abierto, la intensidad de corriente es nula, es cero. Por lo tanto, esa intensidad de corriente es cero y la tensión de salida referente a V1 es igual a cero. Por lo tanto, en la ecuación general ya hemos calculado V sub 0 referente a V1, que es igual a 0. Vamos a calcular ahora V sub 0 referente a I1. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es repetir los dos pasos anteriores con cada fuente de alimentación. Como hicimos anteriormente, anulamos la fuente de tensión. Al contrario, en el paso anterior anulamos la fuente de corriente y dejamos operativa la fuente de tensión. Pues ahora vamos a hacer lo contrario. Ahora vamos a anular la fuente de tensión, que como dijimos se deja como cortocircuito, y vamos a dejar operativa la fuente de corriente. Recordemos que si anulamos la fuente de tensión se cortocircuita y si anulamos la fuente de corriente se deja como circuito abierto. Por lo tanto, vamos a calcular ahora V sub 0 referente a I1. En este caso, tenemos que V sub 0 referente a I1 sería R2 por I, igual que en el caso anterior. Lo que pasa es que ahora va a haber un cambio. La intensidad de corriente en el caso anterior era 0 porque había un circuito abierto, pero ahora no va a ser 0, ahora va a tener un valor. ¿Y qué valor tiene la I, es decir, la intensidad de corriente que circula a través de esta malla? Pues va a tener un valor de 3 amperios, que es la que nos determina esta fuente de corriente. Por lo tanto, R2 por I sería lo mismo que R2 por I1, porque es la corriente que circula a través de la malla, y sería igual a la tensión de salida a 470 ohmios, que es el valor de la resistencia R2, por 3 amperios, que es la corriente que fluye a través de R2. Por lo tanto, la tensión de salida referente a I1 es 1410 voltios. Por lo tanto, ya hemos calculado V sub 0 referente a V1, que era 0, y V sub 0 referente a I1, que es 1410 voltios. Por lo tanto, lo único que nos queda por hacer es sumar estos dos valores y obtenemos el valor de la tensión de salida V sub 0, que es igual a 0 más 1410 y es igual a 1410 voltios. Por lo tanto, lo que hemos hecho al aplicar el teorema de superposición es dividirlo o secuenciarlo paso a paso, considerando cada una de las fuentes por separado. Por lo tanto, es otro método, es otra manera que podemos emplear para determinar las magnitudes eléctricas que nos solicitan en un determinado circuito eléctrico. No deja de ser otra herramienta, como es también el teorema de Thevenin y el teorema de Norton, que también se pueden ver paso a paso en los vídeos anteriores.